En el capítulo anterior veíamos cómo el ejército revolucionario cubano tomaba la ciudad de Yara, dando comienzo así a la llamada Guerra de los 10 años. Los principales líderes cubanos son Antonio Maceo, Máximo Gómez y Calixto García. José Martí es condenado a trabajos forzados en una cantera, acusado de recriminar a un soldado su alistamiento en el ejército español. Las enfermedades tropicales, un factor que no se tuvo suficientemente en cuenta, comenzaba a hacer estragos. Casi el 95% de las bajas españolas son por enfermedad. En 1873 se proclama la Primera República Española, lo que daba un nuevo ímpetu al independentismo de las colonias. Solo un año después se restaura la monarquía con Alfonso XII. La figura clave será Antonio Cánovas del Castillo, quien nombra a Martínez Campos como gobernador general de Cuba. Martínez Campos plantea una fuerte ofensiva en la isla y en 1878 termina la Primera Guerra de Cuba con la Paz de Zanjón. La paz de Zanjón pudo haber sido la gran ocasión de alcanzar una paz definitiva en Cuba, pero Martínez Campos era consciente de que esa paz estaba prendida con alfileres. Temía que de no aplicarse todo lo acordado, peligraba el acuerdo y se alentaría la oposición en el exilio, que ya había empezado a organizarse. Solicita de Madrid que las reformas autonómicas se apliquen cuanto antes. Es el momento histórico de unir la colonia con España. Todavía Cuba puede ser española, si no será americana. La herencia de Colón la hemos perdido. Cuando la guerra termina, por esta mezcla rara de agotamiento de ambas partes y las mañas diplomáticas de los hombres que consiguieron firmar el pacto del Zanjón, pues no hubo persecución. Esto resulta sumamente importante porque es una paz que llega después de una larga guerra, pero una paz que llega sin venganza, sin persecuciones, sino que los hombres de la guerra regresan a los poblados y se incorporan a la vida civil. Si la lección más interesante de la guerra de independencia cubana, y ahora me refiero tanto a la guerra de los 10 años como a la posterior guerra de 1895-1898, es que se trata de un conflicto extraordinariamente fuerte, con miles, pudiéramos decir, con cientos de miles de víctimas por ambos lados, y que sin embargo no generó odio al español. Yo creo que resulta sumamente interesante que el idioma popular cubano no acuñara una palabra despectiva hacia los españoles como gachupín, que se utiliza en México, o chapetón, que se utilizó en Perú. En realidad, el español estaba demasiado cerca del cubano, tan cerca que puede decirse que las grandes familias cubanas, por el fenómeno migratorio español, tenían el español, es decir, el antecedente español de la sangre, en el padre, en el abuelo, como máximo en el bisabuelo. Y se sintieron siempre profundamente españoles. José Martí, que es el hombre clave desde el punto de vista ideológico en esta lucha por la independencia de Cuba, dejó un escrito bellísimo en el que señalaba que la guerra no era contra su padre, militar valenciano, ni era contra la madre, española nacida en Canarias, sino que era contra el gobierno español de la época. Y siempre se insistió en que la lucha era contra un gobierno, no contra un pueblo. Por
Por entonces, los estados nacionales desean convertirse en grandes potencias, ambicionan ser potencias ultramarinas. Una corriente doctrinal sostiene cómo la raza blanca, y más específicamente, las naciones anglosajonas y germánicas, están llamadas a dominar a los pueblos de color, gracias a su mayor vitalidad y a su mayor cultura. Josiah Strong llegó a afirmar en 1885: el anglosajón está divinamente encargado de ser el amo de su hermano. ¿Puede alguien dudar razonablemente de que esta raza, a menos que se degenere por el alcohol o el tabaco, está destinada a desposeer a muchas razas más débiles, asimilar otras y moldear las restantes hasta que, en un sentido real y verdadero, haya anglosajonizado a toda la humanidad? En cierto sentido, podría decirse que el nuevo imperialismo adquiere carta de naturaleza jurídica internacional con la Conferencia de Berlín de 1884, en que los estados europeos se reparten amistosamente el mapa de África en un ejercicio de charcutería geográfica no muy edificante que ha venido a conocerse como el despiece de África, gobernado por un principio que ya, por cierto, registran con cierta preocupación los diplomáticos españoles del momento, y según el cual el derecho de titularidad colonial debería fundamentarse en la posesión efectiva del territorio sin que de nada sirvieran las ya periclitadas o los ya periclitados títulos históricos. El 25 de agosto de 1885, Alemania establece unilateralmente un protectorado en la colonia española de las Carolinas. La opinión pública española pide ir a la guerra contra Alemania. Cánovas no se deja arrastrar a un conflicto armado. El canciller Bismarck propone al Papa León XIII como árbitro y su dictamen es aceptarlo. Pero queda claro que en el escenario internacional España se ha decidido por una política que Cánovas llama de recogimiento, porque España no es ya una potencia que pueda permitirse lujos ni aventuras expansionistas. Además, ya no cuenta con alianzas que le proporcionen una garantía internacional para proteger los restos de su imperio ultramarino. Requiem aeternam dona Dei Domine, et lux perpetua luceat ei. El 25 de noviembre de 1885, después de una larga y penosa enfermedad, fallece en el Palacio del Pardo Alfonso XII. La situación de España, de nuevo sin monarca, hasta la instauración de la regencia de la reina viuda y embarazada María Cristina, madre hasta ahora de 2 hijas, pero sin heredero varón, hace temer un nuevo levantamiento carlista, sin descartar tampoco un rebrote de la conspiración republicana. Pero el sistema funcionó mediante el acuerdo de los 2 grandes líderes. Cánovas entrega a Sagasta el poder y los liberales gobiernan ininterrumpidamente durante 5 años. El 27 de noviembre de 1885, doña María Cristina de Habsburgo-Lorena presta juramento como regente del reino. Juro por Dios y por los santos evangelios ser fiel al heredero de la corona, constituido en la menor edad, y guardar la Constitución y las leyes. Así Dios me ayude y sea en mi defensa, y si no, me lo demande. En Estados Unidos, Pulitzer amplió la visión periodística, antes limitada a los intereses de la clase alta y a los partidos políticos. A
pesar de su estilo sensacionalista, Pulitzer no dejó que el World perdiera consistencia. Exigió precisión en todos los reportajes del periódico para incluir una conciencia social. Este interés en los problemas de los marginados atrajo a las masas de emigrantes y al gran público, llevando al World cada vez más alto en las cifras de tirada. El que iba a convertirse en el segundo gigante de la prensa americana, William Randolph Hearst, llegaba a la dirección del New York Journal. Tomaba así impulso definitivo una carrera de ambición desmedida que más tarde retrataría a Orson Welles en su famosa película Ciudadano Kane. Hearst comenzó una asombrosa carrera en la prensa sensacionalista a la que convertiría en arma decisiva para incitar a la guerra con España. Frente a los sueldos disparatados que ofrecía Hearst, los periodistas de Pulitzer fueron trasladándose a la redacción del Journal. La guerra de la prensa había estallado. Desde esta escuela de guerra en 1890, el capitán de navío Alfred Mahan se convierte en el filósofo naval del nuevo imperialismo. Alfred Thayer Mahan era tal vez el oficial de marina más famoso jamás asociado con la Escuela de Guerra de los Estados Unidos. Esta es su mesa, donde escribió algunas de sus obras, aquí en la Escuela de Guerra, algunos de sus libros famosos, especialmente su libro más famoso, La importancia de la fuerza marina sobre la historia. Su teoría decía que lo importante era la gran batalla y no el ataque contra el comercio del enemigo. Así que estaba a favor de crear una flota de guerra capaz de luchar contra otra flota, destruirla y así tener lo que él llamaba el dominio de los mares. Mahan sintetizó su teoría en esta frase: no son los mansos, sino quienes poseen grandes naves, quienes poseerán la tierra. Después de su paso por España, José Martí se establece en Nueva York, donde entra en contacto con el Comité Revolucionario Cubano, y desde entonces su actitud en pro de la independencia de la isla le convertirá en una de las cabezas del movimiento independentista. El pleno apoyo al independentismo cubano prende de un modo especial entre los trabajadores de la industria tabaquera de origen cubano, en manos de exilados que se habían establecido en las ciudades de la península de Florida, de Tampa y Cayo Hueso. Este último a tan solo 96 kilómetros de Cuba, lo que facilita mucho la conexión clandestina con la isla. En la actualidad, a las afueras de la ciudad de Tampa se conserva casi como entonces el barrio llamado Ybor City, donde llegaron gran cantidad de migrantes, sobre todo españoles, atraídos por la gran prosperidad que el negocio del tabaco ofrecía. Por todas las calles y rincones de Ybor City podemos apreciar hoy la honda impronta de aquellos emigrantes que fueron llegando a lo largo de los años.
Aquí nos encontramos frente a la tumba de Vicente Martínez Cibor, un valenciano español que trajo la industria del tabaco a Cayo Hueso y de Cayo Hueso la transfirió a Tampa. Se hizo muy amigo de José Martí, que era hijo de valenciano, y permitía que José Martí viniera a dar discursos y recaudara fondos aquí en la ciudad de Tampa. Rompió de pronto el sol sobre un claro del bosque, y allí, al centelleo de la luz súbita, vi por sobre la hierba amarillenta erguirse, en torno al tronco negro de los pinos caídos, los racimos gozosos de los pinos nuevos. Esos somos nosotros, pinos nuevos. Sí, es la independencia el esfuerzo supremo de mi patria. Los mensajes revolucionarios de Martí, incitando al levantamiento, comienzan a llegar a Cuba, y es al igual que en la vecina Tampa, entre los trabajadores del tabaco, donde prenden de una manera especial. Si España, dividida, desmembrada, si en la política desmoralizada, en la administración corrompida, en la industria arrasada. Viene el cargado. En el pecho de Martina escapó un suspiro de dolor, que llevó las manos al corazón y se acercó a él implorante. Nada pido para mi hijo, pero estas criaturas, estos inocentes, aún no saben qué tragedia se oculta en su lugar. Por ello, te lo pido, Armando. Armando torció la boca en un gesto despectivo. Habitualmente, aprovechando los descuidos de los vigilantes, los lectores, que amenizaban las largas horas de elaboración de cigarros, leían a los trabajadores consignas revolucionarias. Sí, es la independencia la aspiración unánime de Cuba, porque Cuba no quiere subyugar su vida joven y robusta a la vida débil y rovida que arrastra a la nación del continente. En Estados Unidos, durante unos años, Martí trabaja como escritor, traductor y periodista. Contempla y comenta la inauguración del puente de Brooklyn. Está en la plenitud literaria. Produce Ismaelillo y versos libres. Se le ha considerado como uno de los iniciadores de la corriente modernista en la literatura española. Rubén Darío hizo con frecuencia grandes elogios de su obra. Además de las facetas de libertador y de guerrillero que tuvo Martí en su tiempo y mucho tiempo después, hay que apreciar por encima de todo la obra literaria de José Martí, que no solamente está en sus versos, sino en sus múltiples artículos escritos desde Nueva York para la prensa argentina. Martí era tan grande poeta que nadie menos que Rubén Darío, cuando conoció su muerte, exclamó: ¿qué has hecho, maestro? Además de su quehacer literario, Martí cada vez con más intensidad se entrega a la actividad política y añorando también cada vez más su querida Cuba. Amo a mi tierra intensamente. Si fuera dueño de mi fortuna, lo intentaría todo por su beneficio. Tengo el dolor inmenso de amar con locura la tierra a la que no puedo volver. Hervía entonces en Norteamérica todas las corrientes políticas, sociales, vigentes en la época. Llegaban allí emigrados, llegaban allí gente de diversas procedencias del mundo, y allí había un ambiente realmente más liberal que podía concebirse entonces en el mundo, con todas las contradicciones de aquella sociedad, donde empieza a germinar lo que después fue el imperialismo norteamericano. Y desde Nueva York, que era un faro importante en el mundo, tuvo un conocimiento universal. No hay un extranjero que yo conozca que haya estudiado y conocido más en Estados Unidos que Martí. Admiraba la enorme, la inmensa tradición del pensamiento liberal
norteamericano admiraba a Lincoln, por ejemplo, admiraba a Emerson, y tenía, y lo decía textualmente, lo que él llamó los gérmenes funestos que en esta república portentosa están creando graves dificultades y graves problemas hacia el futuro. León de Martín, un hombre universal, que llegó a decir: con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Y allí había un desarrollo económico material extraordinario, pero imbuido de un espíritu egoísta, egocéntrico, y sin un desarrollo espiritual que lo acompañara. La contradicción entre el desarrollo material norteamericano de esa época y el desarrollo espiritual de aquella sociedad es la que encuentra Martí y la que le preocupa por sus pretensiones hegemónicas en América. Martí conecta con los líderes de la insurrección cubana que se encontraban en Estados Unidos, como Maceo y Máximo Gómez, y participa cada vez más en las actividades de los cubanos exilados. Martí comienza ya a ser un personaje incómodo para el gobierno español, que recurre a los servicios de la prestigiosa agencia de detectives Pinkerton. Up until that point, Pinkerton era muy conocida por su persecución de atracadores de banco, tales como Jesse James y Butch Cassidy, criminales famosos de esa época. También se dedicaban a actividades como la recogida de información para el ejército de la Unión durante la Guerra de Secesión. Trabajaban para el presidente Lincoln, llevando a cabo misiones de espionaje. Además, nuestra agencia fue contactada por el gobierno español para investigar las actividades de los rebeldes cubanos, sobre todo de su líder, José Martí, que estaba considerado como el más activo y peligroso. Otra persona que también empieza a ser peligrosa para el gobierno español, esta vez desde Filipinas, es José Rizal, cuya biografía guarda en algunos aspectos cierta similitud con la de José Martí. Ambos, además de la lucha política, desarrollan una incesante actividad literaria. También ambos han estudiado en España, donde se acrecienta, junto a su admiración por lo español, su rotundo nacionalismo independentista. Un nutrido grupo de filipinos, hijos de familias de la clase media alta, vienen a España a perfeccionar sus estudios universitarios y a conseguir sus doctorados académicos, cosa que no les era viable en Filipinas. Ya en España, estos filipinos, cuya edad media era de 25 años, fundan un quincenario llamado La Solidaridad y organizan un movimiento que en la historia se conoce como la propaganda. Los filipinos pretenden, con estas dos ramas de actividades, conseguir mayores libertades y derechos para los filipinos. Entendían que los primeros pactos entre españoles y filipinos desde su descubrimiento en 1521 por el descubridor Fernando de Magallanes consistía en que los filipinos se unían a España en pie de igualdad con los otros componentes del imperio llamado de las Españas, bajo el lema de Filipinas con España. Pero a la caída de los Habsburgos y con la nueva dinastía, se muda esta política y se convierte a Filipinas en colonia de la corona real, entendiéndose entonces que era Filipinas bajo España, lo cual no convenía al pensamiento ni al deseo filipino. Queríamos volver al antiguo lema de Filipinas con España. Y entonces estos filipinos argumentan que si no se vuelve a la política de Filipinas con España, nos veríamos forzados a buscar otra alternativa, cual sería la de Filipinas sin España. Y aquí parte entonces el movimiento emancipador de los filipinos en la propia metrópoli española. En este grupo de filipinos destaca sobre todos ellos Rizal, que tan solo cuenta 21 años. Se matricula en la Facultad de Medicina y simultáneamente en la de Filosofía y Letras, licenciándose en ambas carreras con magníficos resultados. También aprende además idiomas, y de tal manera que en un momento dado este joven, sin haber cumplido aún los 30 años, domina 11 idiomas y conoce hasta 22. Por esta época empieza a escribir su novela
Noli Tangere, que alcanzaría un gran éxito. En ella se describe la situación de un pueblo oprimido por la intransigencia y el egoísmo de algunos frailes y la corrupción de los funcionarios españoles. Con motivo de un banquete de homenaje al pintor Luna en el Hotel Inglés de Madrid, Rizal pronuncia un discurso en el que canta su españolismo. Brinda por las dos razas nacidas para formar una sola nación en el espíritu. El grupo de estos jóvenes filipinos de Madrid cuenta desde Manila con un intenso apoyo de los núcleos masónicos y anticlericales. Uno de los miembros del movimiento masónico filipino fue el doctor José Rizal, que fue iniciado en España en 1883 en la logia Acacia número 9. Aquí está su retrato con la indumentaria masónica. Rizal fue uno de los responsables de la traída de la masonería a Filipinas y también fue uno de los responsables de la propagación del espíritu de libertad, religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado. Rizal regresa a Filipinas en 1892, en donde organiza la Liga Filipina y se entrevista con las autoridades españolas. La Liga es secreta, sus métodos pacíficos, sus apoyos los grupos masónicos. Al mes de su llegada es deportado a Dapitan, en la isla de Mindanao. El mismo día que se hace pública la deportación de Rizal, el 7 de julio, varios líderes insurgentes de filiación masónica fundan una sociedad secreta que va a ser la clave en el movimiento independentista, el Katipunan. El Katipunan busca abolir la soberanía de España y la presencia de las órdenes religiosas. Sus miembros ingresan mediante el pacto de sangre. Firma con la sangre del iniciado del juramento de fidelidad y obediencia ciega. La figura clave del Katipunan es Andrés Bonifacio. En 1893 los Estados Unidos organizan en Chicago un gran certamen, la Exposición Colombina. En el recinto de la exposición se construye la Ciudad Blanca, con sus edificios en el estilo monumental de la arquitectura clásica y ricos pabellones que rinden homenaje a los avances científicos y técnicos. De acuerdo con Cánovas, la reina María Cristina decide que fuera la infanta Eulalia, que destaca por su juventud, su modernidad y su cultura, la representante real en la exposición. Camino de Chicago, el buque Reina Mercedes hace una escala en La Habana. La infanta se dispone a bajar a tierra sin reparar que su vestido azul y blanco, con una cinta de terciopelo rojo al cuello, conformaban los colores de la bandera revolucionaria cubana. Ante el estupor del capitán del barco, que le ruega que se cambiara de ropa, la infanta exclamó: ¿Pero qué quieren ustedes? ¿Que baje a tierra vestida de rojo y amarillo? ¿Porque esos son los colores de España? Cuando vuelve a Madrid, informa a la reina sobre la situación de Cuba. Era demasiado tarde para evitar la emancipación cubana. La isla estaba a unas horas de la democracia formidable que yo había apreciado en los Estados Unidos. Cuba llegaba la semilla traída por todos los vientos. Un pueblo inteligente, rico y trabajador no iba a estar siempre sometido para ser explotado. Lo mejor que haríamos con Cuba sería venderla a los Estados Unidos o a los mismos cubanos. El 27 de julio de 1893 se produce la quiebra de la bolsa en Wall Street. Los Estados Unidos se encuentran de pleno entre los países afectados por la onda internacional de depresión económica que recorre el mundo en ese año. Aparecen ejércitos de parados y largas marchas de protesta hacia Washington. En Madrid, un ministro del gabinete que preside Sagasta, Antonio Maura, propone un plan de autonomía para Cuba. Se constituye un consejo de administración, 24 miembros en Cuba y 17 en Puerto Rico, unos electos y otros de derecho.
El proyecto de reforma de la administración local en Cuba, en 1893, venía a significar algo así como un germen de administración autonómica, siempre bastante limitada, pero que en todo caso configuraba a Cuba como una especie de diputación única y en la que, aunque el gobernador general sería nombrado por España, habría una cierta representación de los intereses locales. Lo que sucede es que este proyecto nunca pudo llegar a triunfar, sobre todo por la existencia de un grupo de presión en la política española que influía tanto en el Partido Conservador como en el liberal. La paradoja es que Maura, siendo liberal, tuvo como enemigos no solo a los conservadores del tipo de Romero Robledo y de Cánovas, sino también a los propios liberales. Incluso un subsecretario de la presidencia, es decir, un cargo muy importante, dimitió para poderse enfrentar con las Cortes, en las Cortes con Maura. Y como consecuencia de ello, el proyecto se vio arruinado. Maura desde entonces guardó una pésima impresión de la política española y especialmente el presidente del gobierno de Sagasta, y de ahí derivó su posición crítica con respecto a la política española. La geoestrategia mundial está cambiando rápidamente. Los sucesos se multiplican y se suceden con rapidez y en diversas partes del mundo. Los países se verán pues obligados a actuar con decisión y con poca pérdida de tiempo. Esto obligará a tener unas flotas distintas de las que se tenían hasta este momento. En concreto, se necesitarán flotas poderosas para poder hacer valer el poder de las naciones. Se necesitarán flotas rápidas para poder llegar con prontitud al lugar donde los sucesos hayan estallado. Y se necesitarán flotas autónomas para poder llegar lo más lejos posible. A mediados de la década de 1890, el ranking mundial de las flotas de guerra es lo siguiente. En primer lugar, con gran diferencia sobre las demás, Inglaterra. A continuación, Francia, Rusia, Alemania, Italia, Estados Unidos, el Japón, España y Austria. Parece evidente que el principio de que quien controle los mares controlará el mundo es más cierto que nunca. En 1887 España cuenta con un programa de construcciones que por razones económicas, tecnológicas y de gestión no llega a realizarse debidamente. El símbolo del nuevo poder naval a partir de ahora va a ser el acorazado. El único acorazado de aquella época que se conserva en la actualidad es el Olimpia, anclado aquí, en el puerto de Filadelfia. El Olimpia fue un ejemplo de la nueva escuadra. Construido en San Francisco en 1893, fue el buque insignia de la escuadra del almirante Dewey en el Pacífico y participó en la batalla de Cavite. Hace 100 años que este barco entró en combate en la batalla de Cavite en la bahía de Manila. En la actualidad, un grupo de amantes de la historia naval utilizamos el Olimpia, el único buque que sobrevive de la guerra hispanoamericana, para reconstruir y recrear cómo era la vida a bordo en los buques americanos. One, two. Green, 2100 yards, third vessel on the line. Ready, fire. Ready, fire. En los días de la vela, las flotas de guerra no tenían ningún problema de autonomía. Podían navegar miles de millas y podían estar en el mar durante semanas y meses.
Pero ahora, al final del siglo XIX, estamos en la época del carbón y del vapor. Los buques de guerra consumían cientos y a veces miles de toneladas de carbón solo para ir de un sitio a otro. Se hace absolutamente imprescindible el contar a lo largo de las rutas marítimas con puestos llamados de carboneo, donde los buques de guerra pudieran aprovisionarse de tan codiciado material para su funcionamiento. Así pues, todas las naciones establecen a lo largo de esas rutas comerciales marítimas una serie de puntos en los cuales poder aprovisionarse. Para ello se valen de alianzas, tratados, usan sus territorios coloniales, establecen acuerdos con otros países para poder seguir manteniendo vivo esto que ha sido venido en llamarse la sangre de la flota, el carbón. La política arancelaria española hace de las Antillas un mercado reservado para los productos de la metrópoli. El proteccionismo produce un desequilibrio extremo a favor de España y en contra de los Estados Unidos. La reacción de estos fue la ley McKinley, por la que se declaraban cerradas las puertas al azúcar y al tabaco cubano si España no modificaba sus normas arancelarias en la isla. España tuvo que pactar. La debilidad internacional del gobierno de Madrid se vio enseguida. Al poco tuvo que autorizar el libre comercio de Cuba con los poderosos Estados Unidos. El nuevo viraje comercial supondría a la larga la exclusión del mercado cubano de los industriales catalanes. Era el principio del fin. La pérdida del control económico sobre la isla iba a acarrear enseguida la pérdida del control político de Cuba. En 1894, José Martí establece el llamado Plan Fernandina, llamado así por el puerto del mismo nombre en Florida, que tiene como objetivo trasladar 1000 hombres con su armamento a Cuba. El gobierno norteamericano retiene los barcos impidiendo la salida y confisca la carga de 800 rifles y 600.000 cartuchos. A pesar del fracaso y la pérdida que significaba, confirma a Martí como cabeza de la rebelión por su capacidad organizativa y recaudatoria de medios financieros. Agentes de la Pinkerton, específicamente Byron Connors, habían seguido desde cerca a Martí, lo que condujo al descubrimiento del Plan Fernandina. Tengo aquí un periódico de la época que narra algunos de los sucesos. Los preparativos de la expedición fueron descubiertos hace tiempo por los agentes de la agencia Pinkerton al servicio del gobierno español. Este corresponsal ha descubierto que la agencia Pinkerton dispone de una unidad especial, encabezada por Byron Connors, dedicada a espiar las actividades de los separatistas cubanos. Las armas confiscadas por las autoridades federales, bajo las leyes de la neutralidad, se devolverán a los cubanos tan pronto como se demuestren que son los dueños legítimos. Superado el fracaso del Plan Fernandina y confirmado en su liderazgo, Martí vuelve a la pelea. De su puño y letra, redacta un documento autorizando el levantamiento en Cuba. Con una plumilla como esta, José Martí, el 29 de enero de 1895, escribió la orden del levantamiento, se la entregó a su secretario Gonzalo de Quesada con instrucciones de que fuera a Tampa y en Tampa se la entregara a Fernando Figueredo Socarrás. Él llevó ese mensaje a su fábrica de tabacos que se llamaba la fábrica de Fernández o Ayorán. Allí cogieron tabaco escogiendo una hoja que tenía una mancha. En ese puro con la mancha iba la orden del alzamiento y tenían que entregárselo a Juan Gualberto Gómez. Se elaboraron otros 3 puros idénticos a los que tenían la mancha. Entonces esos 4 puros se le dieron a Gonzalo de Quesada, que los llevó a Cayo Hueso y se los entregó a Miguel Ángel Duque de Estrada, allí indicándole: el puro importante es el que lleva la mancha en la hoja, entrégaselo a Juan Gualberto Gómez. Habiendo cortado el puro que traía la mancha, sin cortar
el mensaje fue abriendo la orden firmada por José Martí, Enrique Collazo y Maguía Rodríguez, donde le daba la orden del alzamiento que empezara la guerra del 95 en la última quincena de febrero de ese año. El 24 de febrero de 1895 se produce cerca de Santiago de Cuba el llamado Grito de Baire, que marca el comienzo de la rebelión armada. La insurrección es abortada en Occidente, no tiene repercusión en la región central y sí encuentra eco en Oriente. Las noticias del desencadenamiento del alzamiento llegan a España. La impresión en la península es la de un vago temor a otra guerra chiquita. Se piensa que se trata de un conflicto con arreglo. En el Senado, Sagasta pronuncia una de las frases que quedarán como emblemáticas de la guerra. Puedo afirmar y afirmo desde esta tribuna que España defenderá Cuba hasta la última peseta y hasta la última gota de sangre del último español. La invasión se pone en marcha. Maceo y sus hombres ponen rumbo a la costa occidental de Cuba. El 29 de marzo consiguen desembarcar sigilosamente en las playas de Baracoa. Deben imaginarse ustedes en estas olas encrespadas, en aquella madrugada de un 1 de abril de 1895, cuando un grupo de cubanos, bajo el mando de Antonio Maceo, general de generales, fue el corombé general José Maceo, llegaron en la madrugada del 1 de abril de 1895 en esta misma playa y en este mismo sitio donde nos encontramos. Recuerdo ahora, entre otras cosas, aquella anécdota que contara uno de sus expedicionarios, Manuel Granda. Habíamos tenido fortuna, habíamos tenido honor, porque es la goleta que se acababa de embarrancar entre 4 a 5 de la madrugada. Y ahora tenemos patria, el suelo, nuestra tierra, nuestros árboles, nuestra vida. Esa fue la impresión imperecedera para aquella expedición, la primera de su tipo en la Gran Guerra del 95. Desde la playa, los hombres de Maceo se internan en la isla. Enseguida tiene lugar el primer encuentro con tropas españolas y se produce el primer combate que marca el inicio de la Guerra del 95. Estamos en uno de los monumentos históricos que rememoran las guerras por la independencia en Baracoa, Cuba. Aquí, con la efigie del general Maceo y escoltado por estos 2 cañones, se recuerda el primer combate acontecido horas más tarde de su desembarco por Playa de Baba. Aquí se van a producir las 2 primeras muertes, sangre derramada española, de los 80.000 soldados españoles que en las guerras por la independencia cayeron en tierras cubanas. Es por esto que Maceo y sus expedicionarios marcan en este sitio algo significativo para los combates y las luchas en la guerra del 95. 12 días después de la llegada de Maceo a Baracoa, en una pequeña goleta Martí y Máximo Gómez desembarcan por la noche, después de remar 3 millas bajo un fuerte temporal en este pedregoso lugar llamado Playitas. Gómez, muy emocionado, se arrodilla y besa tierra cubana. Yo puedo decir, sin lugar a dudas, que esta playa representa para nosotros los cubanos un hito, una significación, una grandeza.
Estamos en Playa de Cajobao, Cuba. A mediados de abril llega de nuevo a Cuba como capitán general de la isla Martínez Campos. Cánovas había designado a Martínez Campos, la figura de más prestigio en el ejército español, por su experiencia anterior en la Guerra de los 10 Años y sus probadas dotes de soldado y negociador. En La Habana es recibido entre aclamaciones y vítores. El general, para conocer por sí mismo la situación, recorre la isla. Su impresión es negativa. El conflicto era más grave de lo que había pensado. Martí, Gómez y Maceo conciertan un encuentro. Desde tiempo atrás las relaciones entre ellos habían sufrido altibajos. Las discrepancias de fondo giran en torno al papel y primacía de lo militar y lo civil. Maceo tiene su propia idea de lo que debe ser el gobierno. Una junta de los generales con mando y una secretaría general. La patria, pues, que es la que cree y sostiene el ejército, queda así como mera secretaria del ejército. Comprendo que debo quitarme de encima la falsa reputación de que soy un defensor de salón de las trabas hostiles al movimiento militar. Es deber mío impedir, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Con nuestra sangre estamos cegando la anexión a ese norte brutal que nos desprecia. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David, con el brío de la revolución que hemos levantado ante el desorden, la desgana y la mala paga del ejército novicio español. Finalmente, en el Consejo de Jefes se le reconoce a Martí como delegado del Partido Revolucionario y se decide nombrarle mayor general del Ejército Libertador. Martí no era un hombre de guerra, esa es la gran contradicción. Él habló de la guerra humanitaria, de manera necesaria, humanitaria y breve. No era un hombre de guerra. Yo no veo muchos casos en la historia, apenas veo, me pongo a revisar la historia, de un poeta, de un intelectual profundo, de un pensador que habló de las figuras principales de la historia universal que se conocían entonces, que habló de ciencia, que habló de arte, que habló de educación, de un maestro también, que dijo, y me dice maestro, que es hacerme creador, es algo realmente excepcional. Y cuando llegó el momento de la batalla, hay quien incluso ha dicho que Martí se suicidó, eso yo no creo nada de eso. Pero es que el Martí no era un guerrero y consideró que era necesario pelear. El 15 de mayo, Martí y Gómez llegan a Dos Ríos. Cuatro días después, el coronel español Jiménez de Sandoval, con 500 hombres, ataca. Gómez le ordena a Martí que permanezca en la retaguardia, pero Martí, de pronto, se ha adelantado a todos en su caballo regalado por José Maceo. Suena una descarga y Martí cae del caballo. En uno de sus bolsillos un soldado encontró un libro, Vida de Cicerón. En el encuentro de Dos Ríos quedan en tierra 18 cubanos muertos, entre ellos el cuerpo de José Martí.
En un ataúd hecho con cajones y sobre unas parihuelas llega a Santiago de Cuba el 27 de mayo. Se hace la identificación formal del cadáver y se lleva al cementerio con séquito de tropas. Allí, al darle tierra, el coronel Jiménez de Sandoval pronuncia las siguientes palabras. Señores, cuando pelean hombres de hidalga condición como nosotros, desaparecen odios y rencores. Nadie que se sienta inspirado de nobles sentimientos debe ver en estos yertos despojos un enemigo. Los militares españoles luchan hasta morir. No tienen consideración para el vencido y honores para los muertos. En el capítulo siguiente veremos cómo el general Martínez Campos será sustituido por Baylor, quien pondrá en práctica una política más agresiva. Su plan de reconcentraciones será aprovechado por la prensa y la opinión pública para atacar duramente a España. Las tropas de Baylor conseguirán abatir a Antonio Maceo, el general más carismático de los cubanos. Mientras, en el pueblo de Cascorro, Eloy Gonzalo llevará a cabo una de las gestas más emblemáticas de toda la guerra. En Estados Unidos, McKinley será proclamado presidente. John Long y Teddy Roosevelt, partidarios de crear una gran escuadra, se mostrarán como los apóstoles del naciente imperialismo americano. En el archipiélago filipino, Aguinaldo extenderá la insurrección. El general Polavieja sustituirá a Blanco y Rizal será ejecutado. De Cádiz seguirán saliendo tropas para Cuba. El número de soldados en la isla era ya de 200.000.